Amén. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? ¡Vamos! Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Sí, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres. Cántalo conmigo. Vamos. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Sí, Señor. Y todo por mí. Y ahora vamos. Vamos a decirlo. Tú eres Rey, eres Señor. Más fuerte, iglesia. Vamos una vez más. Te levantaste con poder. Tú eres Rey. Una vez más. Fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Sí, Señor. ¡Te alabamos! Gloria a Dios. Vamos a ir al tema de hoy y les hablé del top 10 de los 3,000 miedos que se le preguntó a unas 500 personas. Se extrajeron de ellas 3,000 miedos diferentes. El top 10, los 10 con mayor calificación, son los que vamos a estar probablemente compartiendo porque todo el mundo los tiene. Y el primero de ellos, porque lo del fin de semana pasado fue muy general y hablé del fundamento para no dejarnos atrapar por el miedo y el terror. Quien a usted le ofrezca una pastilla, una terapia, una oración o un culto que nunca le permitirá tener miedo, eso es una estafa, es una mentirilla. Porque el miedo es una emoción tan parecida a la alegría, a la paz. Lo que tenemos que hacer, y sí podríamos creer a alguien que nos diga cómo manejarlo, cómo superarlo. El mismo Señor Jesucristo, la noche antes de ser no solamente crucificado, es que fue molido por nuestros pecados. La noche anterior, Él vivió una angustia, un temor
que le provocó una tristeza tan grande que dice la Biblia que la desesperación interior de él, emocional de él, fue tan grande que sudaba como grandes gotas de sangre. Así que fue un estado, un grado de terror, de angustia en la parte humana, que le provocó hacer en 3 oportunidades una oración que él sabía la respuesta: si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, mis queridos hermanos, seguimos confirmando lo que hemos dicho a lo largo de más de 40 años de pastorear esta iglesia. Tenemos a un Dios, a un Cristo allá sentado a la derecha de Dios Padre, que se compadece de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todo, nunca pecó. Por eso es que podemos venir a Jesús con confianza y decirle: Señor, tengo miedo, no sé qué hacer. Y Él va, sin que nos lo diga, se va a identificar con nosotros, y podría, si lo oyéramos: yo sé de qué se trata el miedo, yo sé de qué se trata la tristeza. Y nos recordaría: ¿no lo han leído? Que yo lloré. ¿No lo han leído? Que yo me desesperé y sudé como grandes gotas de sangre. ¿O qué será? Que no lo leemos. Pero hay por ahí algunos frases cliché, que todas ellas tienen algún promotor, que nos dicen que usted no tiene que decirlo, que usted tiene que negarlo, porque usted es el hijo de un Dios vivo, de un rey, y que usted no diga eso, cancele, rechace. Y una serie de palabras rococó, les digo yo, ¿verdad? Pero que en la práctica no es así. Lo que sí podemos decirle a usted, hermano, es: no lo niegue, pero siempre tienes a quien recurrir. Así que el fundamento para vencer el miedo y cualquier emoción negativa que puede llegar a enfermarnos, porque el miedo que no se maneja es paralizante y puede desarrollarse en una enfermedad mental y hasta física. Conocemos personas que tienen que ser referidas a un psiquiatra después de ir a un del psicólogo. Se supone que todavía en Costa Rica, solo los psiquiatras pueden medicar. Un psicólogo no debe de medicar a nadie, a menos que sea alguien de su confianza. El psiquiatra a veces tendrá que pensar que esta persona necesita un tratamiento médico, que literalmente casi siempre son ansiolíticos, que son drogas que a veces mantienen a la persona dopada las 24 horas del día. Eso es muy triste. El miedo, si debiéramos de tenerle miedo, es al miedo, que puede llevarnos a una situación de incapacidad laboral, de incapacidad mental. A propósito, nadie cuestiona una incapacidad de un psicólogo, porque a veces estas cosas no salen en un examen de sangre, ni en un TAC, están aquí en el alma. Entonces me parece muy oportuno empezar el año hablando del fundamento para superar y vencer los miedos, no para que nunca vengan, para que cuando vengan, pequeños o grandes que sean, justificados o no, usted pueda vencer. Y el fundamento está en la palabra. La Biblia dice: el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El de tu esposa. Te he equivocado. El del esposo suyo, podrá ser muy buena gente esa persona y amarte mucho, pero el amor perfecto no lo puede brindar ningún ser humano. Es por eso que hay parejas que se llegan a aborrecer y a odiar y a terminar su relación, porque esperaban de su cónyuge algo que solo Dios puede dar. Esperaban de su compañera o su compañero algo que es prerrogativa absoluta, atributo absoluto de Dios, y ningún mortal lo puede hacer. Ustedes no saben cuánto Anita me ama a mí y yo a ella, pero ninguno de los dos tenemos amor perfecto. No hay nieto, no hay abuela, no hay mamá, no hay tata, no hay hermano, no hay primo. Nadie te puede amar con amor perfecto. Claro que te pueden amar, pero el perfecto amor es el amor de Dios. Así que el fundamento de vencer los miedos es ese: el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el perfecto amor entra en nuestro corazón, por la puerta de atrás sale el temor. Pero cuando yo lo hago a la inversa, entonces empiezo a tener problemas, y siempre estará relacionado con el amor. Voy a hablarles del temor que ocupa, o el miedo que ocupa el primer lugar, y es el temor al futuro. Y quiero hablarles algunas cosas sobre el futuro.
¿Por qué le tenemos temor unos más, pero todos en algún momento de la vida, incluso después de cierta edad, ese temor aumenta, puede llegarse a convertir en una patología que me incapacite? Porque es que no sabemos nada, ni siquiera lo que va a pasar ahora a la 1 de la tarde. Yo sé de mi pasado, incluso hay cosas que las olvidé y otras que he preferido olvidarlas o luchar para que no me marquen mi presente. Y sé muchas cosas de mi presente, pero es que del futuro no sé absolutamente nada. Y usted tampoco. La depresión siempre tiene que ver con pasado. Nadie se deprime por el futuro. Por el futuro la gente se angustia, se llena de pánico. Así que la depresión siempre está relacionada con un evento pasado, hace mucho tiempo o la semana pasada. Y el pasado afecta terriblemente nuestro presente. El futuro igual afecta a nuestro presente. Lo que pasa es que el futuro no me deprime. El futuro me hace entrar en estados de angustia, en estados de pánico. Conozco casos de personas que de un punto a otro empiezan a experimentarlo y no lo pueden manejar. Van conduciendo el automóvil por la autopista, tienen que buscar la manera de orillarse y en un temblor pueden llamar a alguien: vengan por mí, estoy en tal intersección, no puedo moverme. Y aquí lo va a traer. Inmovilizado hasta físicamente. Y estoy seguro que Dios quiere ayudarle a cualquiera de ustedes que hoy aquí o me esté escuchando o viendo por ese programita de YouTube o lo que sea, que el Señor quiere trabajar con usted eso. Y usted puede superarlo en el nombre de Jesús. El fundamento es el perfecto amor, que es el amor de Dios. El futuro siempre será una incógnita. En el mejor de los casos, todo lo que yo hable del futuro son conjeturas. La mejor previsión que yo pueda hacer siempre será una conjetura y depende cómo lo aborde una irresponsabilidad. Yo podría pensar que hay cosas que me dicen cómo puede estar esta situación o esta persona dentro de un mes o un año, pero incluso eso, por más elementos que yo tenga para dictaminar algo para la semana que viene o para el mes que viene, es una conjetura y tal vez un pronóstico. Me alegra mucho que en Costa Rica siempre dicen el pronóstico del tiempo, porque en Costa Rica solo hay pronósticos. Y en todos lados igual, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, lo que se quiera hablar del clima seguirá siendo un pronóstico, una conjetura, donde tal vez científicamente algunas tablas, algunos elementos nos pueden llevar a pensar, pero es una conjetura, porque así es el tema del futuro. Hay cosas que usted y yo tenemos que saber, hermanos. Por ejemplo, el hombre es algo extraordinario. La Biblia dice, hablando del profeta Daniel, que en los tiempos finales la ciencia aumentará. Y yo me pregunto, ¿cuánto va a aumentar? Ahí soltaron un telescopio por el espacio que anda tomando unas fotos que dan miedo. Los científicos están felices, los astrólogos, astrónomos, toda esta gente que estudia los astros y los cielos están felices por esa herramienta. Hasta ahí pudo llegar el hombre, de mandar algo 300 años luz para allá, ya puso al ser humano en la luna y están pensando mandar a algunos de ustedes a Marte. Y lo va a lograr, lo va a lograr. Pero todavía el ser humano, con todo y su ciencia y su sabiduría, no puede afirmar nada sobre el futuro. Porque la ciencia es así, es limitada. La ciencia lo único que hace es descubrir lo que ya el Señor creó. A eso le puede tomar hasta 3000 años, pero ya Dios lo creó. Así es que, hermanos, podemos tener un doctorado, podemos ser la gente intelectualmente hablando más desarrollada, podemos ser vivos, listos, carguísimas, pero todo lo que se diga sobre el futuro es una conjetura porque es algo incontrolable. Es por eso que los primeros días del año aparecen muchas ofertas en periódicos, pasquines y cosas de ese tipo, ofreciendo la lectura de lo que va a pasar en los 12 meses. Y algunos colegas míos, de alguna manera interesante, hasta nos dan una especie de zodiaco bíblico para el mes de enero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Enero te va a ir, febrero, pero
Caramba, qué temeridad de cualquiera que quiera hablar del futuro cuando es solamente una conjetura. Por eso, hermanos, déjenme decirles tres cosas, hechos acerca del futuro. El primero, Dios es el único que sabe lo que va a pasar. La otra semana, más tarde, aquí estamos nosotros. Yo tengo un plan. Ahora vamos a almorzar como solemos hacerlo los domingos. Ya está todo listo. Adivinen quién cocina hoy. Probablemente yo, con la ayuda de mi señora y mi familia. Casi siempre me toca el plato fuerte. Aquí estoy yo con una ganas de llegar a entrarle a aquello, porque más allá de los alimentos es el momento que vivimos mis hijos, mis nueras, mi yerno y mis 3 nietos. Esos 11 ahí, equipo de fútbol, ahí felices, son horas desde las 12 hasta las 8 de la noche. Y yo creo que ahorita vamos a comernos eso. Digo yo. Por eso la Biblia dice, hombre, por lo menos decí, si Dios quiere. Y en ese sentido los cristianos somos ateos prácticos, porque planeamos sin Dios, decimos que esto, decimos lo otro, ateos prácticos. Porque es si Dios quiere. Mi madre pasaba y me regañaba. Ella estaba buscando en qué momento yo dijera algo o alguno de nosotros. Y teníamos que decirlo hasta de primero porque nos regañaba. Y a veces me decía, ¿y eso qué es, pastor? Míralo. Si Dios quiere decir. Es que es cierto, hermano. Si Dios quiere. En estos días se ha hecho de moda eso. Ahí estaba el rey Pelé, occiso, difunto, en el estadio del equipo de Santos de Brasil, y la mamá sentadita frente al féretro con 103 años. En la lista de las probabilidades diríamos que le tocaba a la señora morirse antes. Pero del futuro tenemos que saber esto. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Dígale a su vecino, solo Dios lo sabe. Cualquier persona que les hable es un charlatán si les dice que esto y que lo otro, a menos que haya una palabra que no la entiendo a veces, porque en la Biblia dice, si usted quiere leer el periódico de mañana, lea la Biblia hoy. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendirle cuentas. Hebreos 4:13. Dios no está limitado por el tiempo. Él puede estar al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. Quiero preguntarle a alguno aquí, levantándole la mano, ¿ha visto usted hoy, después de cierto conocimiento, que Dios estuvo en ese momento? Y hasta en tiempos en que uno no era ni creyente en Dios, uno hoy dice, caramba, qué bueno que fue Dios. Dios me guardó a mí. Seguro fue que me encomendé, hice la señal de la cruz o salí de la casa brincando con el pie derecho, o mamá me dijo que Dios te bendiga, mi hijo. Pero vemos a Dios en nuestro pasado. Yo lo veo por todo lado. Y en mi presente ni qué, pero tengo que verlo en mi futuro, porque ya Dios estuvo en mi futuro. ¿Oyeron? Porque para Dios no hay nada imposible. Ya Él estuvo en tu futuro. Dios es el único que sabe lo que va a pasar, hermano. Así que desde la perspectiva de Dios, Dios puede ver todo. No hay nada oculto al Señor. Él sabe lo que va a pasarnos a nosotros. Ya Él estuvo ahí. Eso significa que al Señor nada le sorprende. Dios nunca va a decir, ay, mira, no me lo esperaba. El Señor nunca va a decir, plop, no sabía. No. Dios todo lo sabe. ¿Cuántos lo creen? Y sobre mi futuro lo sabe todo. Por eso, hermanos amados, dice el Salmo 139, versículo 16, para los que tomen nota. No se acostumbren a que les dé el bosquejo ahí en la pizarra, porque no es algo como que me guste mucho. Solo de vez en cuando lo hago. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, dice David. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Todo, hermano. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Qué hubiera pasado si se lo hubiera dicho? Si usted pudiera ver el futuro de los próximos 22 días, es probable que le dé un infarto. Porque de repente puede ver un féretro ahí, una cajita,
y asomarse y ver que es usted. Yo no quiero saber nada de mi futuro. Que cuando llegue, llegue, que de por sí no hay manera de evitarlo. Así que no hay una gran ciencia o satisfacción en conocer el futuro. ¿Para qué? Dios nos ama. Recuerden que el fundamento para vencer nuestros temores es el amor perfecto de Dios. Lo segundo que tenemos que decir sobre el futuro es que Dios tiene un plan para mi futuro, para el suyo y para el mío. Versículo muy conocido, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Usted y yo podemos tener planes. Yo siempre he dicho que si hay algo que a Dios debe darle risa, son los planes de uno, los planes de nosotros. Tiene que darle una risa. Sobre todo esa gente que planea sin Dios. Mañana voy, dentro de 15 días voy a estar aquí y voy a comprar aquello, me voy a montar allá y me voy para allá. Yo me imagino Dios diciendo, supiera este amigo que está alineado en el partido de mañana aquí en el cielo. ¿Sí? Alineado. Lo que sí podemos afirmar a la luz de su bendita palabra, que es eterna y nunca se equivoca, es que Dios tiene planes de bien para todos ustedes, para todos sus hijos. Y dice que son planes de bien y no de calamidad. ¿Y cuál es el fin, el propósito? 2, asegurarnos un futuro y esperanza. Eso es un hecho sobre el futuro que sí podemos afirmarlo. Tiene planes para mi vida. Usted puede decir, mi vida está planeada por Dios y son planes de bien, de bienestar, de bendición. Y aquí surge una pregunta. Pastor Arturo, ¿por qué si Dios tiene planeado algo para mí, como usted lo afirma? Bueno, aclaro, lo afirma la palabra. Y yo creo que la palabra de Dios no se equivoca. Entonces, ¿podré yo estropear o perderme el plan de Dios para mi vida? Como decía mi amigo Rafta, ¿cuándo? Obvio sí. Sí. Usted y yo podemos estropear y perder el plan que Dios tenía para nosotros. Somos expertos en echar a perder lo que Dios planea. Nunca se les olvide que el amor de Dios no nos roba la libertad de hacer lo que queramos. El libre albedrío es un regalo de Dios. Dios nunca obliga a nadie a hacer nada, ni siquiera nos obliga a amarlo a Él. ¿Por qué? Porque un amor sin posibilidad de elegir no es amor. Y Dios quiere que usted lo ame porque usted eligió amarlo a Él. Si usted no tenía libertad para elegir, a la brava tengo que amarlo a Él. Pero Dios, cuando lee la Biblia, en ese sentido y en este contexto, Dios te da opciones. Tanto así, Deuteronomio 28. He aquí, si hacen esto y esto y esto y esto vendrá sobre ustedes, estas bendiciones te alcanzarán. Pero si ustedes se hacen esto y esto y esto y esto, les va a venir este tipo de maldiciones. Elijan. Así es Dios. Así es que yo puedo estropear un plan siendo negligente, vagabundo, dejándole todo al gusto de lo que la carne me diga, viviéndolo como me da gana, y Dios tenía algo diferente para nosotros. El tercer hecho que tenemos que tener y saber sobre el futuro es que Dios está conmigo en cada paso de mi vida. Les voy a decir algo sobre su futuro y se lo puedo asegurar, y ahí no hay miedo. Y no es conjetura. Le puedo asegurar que en su futuro Dios siempre está. No pasarás un solo día de tu existencia en este planeta sin que el Señor esté contigo. Amén. Les voy a decir, entre otras razones, por qué. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice el Señor, nunca te dejaré ni te desampararé, eres mío. Podría decir más citas bíblicas, claro que sí. Yo no sé lo que va a pasar el año que viene, ni siquiera sé lo que va a pasar la semana que viene, pero hay algo que independientemente de lo que vaya a suceder,
hay algo que yo puedo saber de mi futuro y es que Dios no me va a dejar solito. Que Él va a estar conmigo en el quirófano si en mi futuro me espera eso. Que Él va a estar conmigo en el hospital si estoy esperando a alguien. Que Él va a estar conmigo en el momento que me den un mal diagnóstico. Yo sé que Él va a estar ahí conmigo porque Él lo ha prometido. Mis queridos hermanos, en el Salmo 34, versículo 4 dice así David: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Subraye, busqué la terapia. ¿Dice eso ahí? No dice busqué una terapia. No dice busqué una técnica de respiración o yoga o aquí o allá. No, David dice busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Cuando uno está angustiado, cuando uno tiene miedo, hermano, tenemos que buscar a ese Dios vivo y amoroso. Venir donde Él y buscarlo, porque Él nos va a librar. Y dice ahí de todos los temores. Qué interesante que ahí no dice busqué al Señor y nunca me vino un temor. Busqué al Señor y nunca tuve una desaveniencia. Busqué al Señor y nunca tuve un conflicto. No dice eso. Dice, lo buscas y Él te libra. Hay cosas de las cuales Dios los libra a uno para que uno ni siquiera las vea. Pero hay cosas que vamos a vivirlas. Pero Dios va a estar ahí conmigo. Dios va a estar ahí con usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 1, hechos sobre el futuro. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Nosotros podemos intuir, podríamos decir por algunas cosas, conjeturas. Son puras conjeturas. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Lo segundo que tenemos que saber, Dios tiene planes de bendición y de bienestar para nuestro futuro, a fin de que tengamos futuro y esperanza. Y número 3, Dios estará conmigo. Dios estará, diga conmigo, Dios estará. ¿Con quién? ¿Con quién? Conmigo también. En cada paso y en cada momento de mi vida. Déjenme decirles ahora, para empezar a terminar en la hora y media que me queda, 4 cosas pueden ser, 3, 4 elementos que nos garantizan Dios para nuestro futuro. Estamos hablando del temor al futuro. Es que, hermanos amados, ¿quién no va a tener miedo? Hablemos de Costa Rica. ¿Quién no va a tener miedo al futuro? Uno de los temores que se va a hablar aquí es el temor a perder todo. Es un tema de las finanzas. Eso a más de uno les quita el sueño. Hay gente que se vuelve loca. Ahora, qué interesante es que hay gente que cree que el miedo, el temor de las cosas financieras es solamente para la persona pobre. No, señores, los ricos viven aterrados con esa posibilidad. O sea, la preocupación de perderlo todo es de quien tiene mucho y de quien tiene nada. Todo el mundo tiene miedo a perder lo poquillo o lo mucho que tiene. Es un temor válido. A cómo está la cosa, hablemos de Costa Rica. Qué gobiernos más terribles los últimos 30 años. Yo quiero ser generoso. Cuando usted hermano, yo me voy a orar un tiempo por si acaso usted, hágase el tonto. Si yo soy un ignorante para usted, hágase el tonto. Pero ¿quién no va a tener cierto temor cuando yo veo muchachitas como las de su familia? Una señorita que hay que mandarla ahorita a la U solita. Y que en cualquier momento en una parada un chavo llega, mete un puñal, se lleva todo. Y cuando lo pasan dicen, mira, ay, se nos había olvidado, tenía 42 pasadas. Andaba una tobillera. Y lo digo con respeto a algún privado de libertad, porque no todos son iguales. Jamás, no se puede generalizar. Y dentro de todas las pasaditas que tenía, hurto, robo agravado, tentativo de homicidio. O sea, tentativo de homicidio fue un chavo que a usted quiso tronarlo y no lo logró, pero andaba afuera. Pero si a usted le talla la pensión la doña, a usted no hay quien lo saque de la cárcel. No hay ni excarcelación para nadie. Y debe ser justo. Entonces, las calles de Costa Rica dan miedo. Un país con esas tasas de pudrición, porque ya ni corrupción se puede decir, que hubo aquí en este país, hubo gente que sacó licencia siendo ciegos.
Y hasta muertos en Costa Rica, usted puede aparecer muerto y lo reviven 3 días después. En gobiernos, en meses, años anteriores. Cuando tenemos una guerra tonta allá en Europa que nos está a todos afectando de alguna manera. ¿Y qué más, hermano? Podría usted decir. Y usted dice, hey, pastor, ¿qué era lo que usted quería? ¿Que se me quitara el miedo al futuro o más bien se me alborotara? No, yo no quería ni alborotarle los miedos ni nada. Lo que quería decirles es que hay suficientes momentos alrededor nuestro, ingredientes que son capaces de quitarle a cualquiera la paz. Pero el Señor me garantiza, porque cada miedo que usted tenga en la Biblia, hay un atributo que Dios tiene para ese miedo. Y el atributo divino para el temor al futuro es la fidelidad de Dios. Anote ahí. Así como el fundamento para vencer cualquier miedo es el perfecto amor, el fundamento bíblico, el atributo de Dios para superar el miedo al futuro es la fidelidad de Dios. Según de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que Él no puede anegarse a sí mismo. Dios siempre es fiel. Dios nunca va a ser infiel, nunca. Yo sí, usted también. Pero Dios nunca va a ser infiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. No dice que Dios tiene fidelidad, es fiel. La Biblia no dice que Dios tiene amor, la Biblia dice que Dios es amor. Para el temor a cualquier miedo, el atributo de Dios, el amor perfecto de Dios. Para el temor puntualmente al futuro, la fidelidad de Dios. Hay algo que Dios no puede hacer y es ser infiel. Aunque usted sea infiel, Él es fiel. No quiere decir que Él aplaude nuestras infidelidades. No quiere decir que no tendremos que hacerle frente a nuestras infidelidades. No quiere decir que no tendremos que de repente tener que pagarlo de alguna manera. Pero Dios nunca será infiel. O sea, Dios va a ser fiel. Y cuando usted esté en crisis de terror, de angustia, por lo que sea, debe de pensar en el amor y en la fidelidad del Señor. Amén, hermanos. Eso es muy importante sobre el futuro. Eso garantiza mi futuro, que Dios es fiel. Es una garantía para usted y para mí. Eso quiere decir que por la fidelidad de Dios yo puedo depender de Dios, que Él me va a guiar cuando esté confundido, cuando yo no sepa qué hacer. Es lo mismo que dice Santiago: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Si alguno está falto de sabiduría, se puede parafrasear: si alguno no sabe qué hacer. Pregunto, ¿hay alguien esta mañana, no me diga nada, que diga, Arturo, precisamente ayer en mi oración matutina o vespertina o la de la madrugada, que no nos deja dormir por el terror, yo no sé cómo se llama esa, que ya va uno tirando como a camote, un mes de no dormir por angustia y por miedo, a cualquiera ya lo debe tener enfermo? Precisamente en mi oración le decía: Señor, no sé qué hacer. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa encrucijada? No sé qué hacer. En el matrimonio, en la familia, en las finanzas, en el trabajo, lo académico. Porque nosotros no lo sabemos todo. La fidelidad de Dios nos garantiza a nosotros para nuestro futuro que Dios nos quiere guiar. Quiere decir, mis queridos hermanos, Salmo 139:16 dice: cada día de mi vida, diga conmigo, cada día de mi vida, no cada año, no cada año bisiesto, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ya Dios lo había diseñado todo, porque Dios tiene planes para nosotros. Dios, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, quiere guiarlo a usted cuando usted no sabe qué hacer. Hubo un rey llamado el rey Josafat. Este hombre de repente se ve invadido por un conglomerado. Varios ejércitos se unieron para atacar a Israel, de tal manera que en el valle había un ejército que superaba a Israel 5-1.
O sea, un israelita tenía que agarrarse con 5 y ganarle los 5 para salir bien. Dice la Biblia, incontable como la arena del mar. Cuando Josafat vio aquello, era joven y recién estaba entrando, le habían entregado la banda presidencial recientemente. Y entonces él agarró y se llenó de miedo. ¿Quién no? ¿Y qué hizo con su miedo? ¿Fue donde el pastor de la iglesia? No, si hubiera estado, no hubiera sido pecado, pero él hizo lo que todo el mundo debiera hacer. Ir donde el Señor. Y le dijo así, de manera tajante: Señor, tengo miedo y no sé qué hacer. Al otro lado de la línea contesta el Señor: pues yo no tengo miedo y yo sí sé qué hacer. Parafraseo: miedo no tengo, pero yo sí sé. Le dice: tranquilo, fresco, que no panda el cúnico, calmado. Yo no tengo miedo, usted no tenga miedo. No haga nada, solamente ensaye el coro de Israel, ensaye los instrumentos y cuando yo les diga, marchen hacia sus enemigos cantándome alabanzas a mí. ¿Eso es todo? Sí. Pues enhorabuena, así pasó. Se armó el coro, ahí iban los hermanos echando para adelante, cantando al Señor, tocando los instrumentos. Y cuando invocaron y vieron el valle, todo el ejército enemigo, todos estaban muertos. Un mosquero terrible aquello. Vean lo que pasó. Este ejército estaba tan seguro que iban a borrar del mapa a Israel, que todos los soldados trajeron sus mercancías, sus joyas, el oro y todas las piedras preciosas. Ellos sabían, nos los vamos a comer como quien come pan. Así es que llevemos platilla, todos los tesoros, porque ahí nos vamos a afincar y ahí vamos a tener nuestra tierra prometida. Pero el Señor los confundió en la noche y algo sucedió, que empezaron a matarse entre ellos. Y no había corriente, no había luz eléctrica y se mataron entre ellos. Y cuando los israelitas llegaron, empezaron a caminar por en medio de los cadáveres difuntos muertos y empezaron a ellos, ¿sabían? Es que ni pelear iban a tener necesidad. Y empezaron a recoger el botín de oro y perlas y piedras preciosas. Dice que era un botín. Duraron 3 días asaltando los cadáveres, porque eso fue lo que pasó. Bolsearon los cadáveres. Ya para el tercer día seguro será así. 3 días recogiendo el botín. Y aquel valle cambió de nombre. A partir de ese día se llamó el Valle de Beraca, que significa el Valle de la Bendición. Cuando usted y yo nos agarramos del Señor, entonces Él puede convertir un valle que pudo ser el Valle de la Muerte para que se convierta en el Valle de la Bendición del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes de tomar. Mucho cuidado, hermano, porque a veces es nuestro egocentrismo, nuestra altanería, nuestra vanagloria, nuestra soberbia, nuestro orgullo, que pensamos porque como sé mucho, como soy Juan Camaney. En México está ese dicho, Juan Camaney, es algo así como: aquí solo mis chicharrones truenan. Eso puede pasar a usted en su trabajo. Todo el mundo te puede rendir pleitesía porque en efecto usted es mucha galleta como Pozuelo. Puede pasar en todo lado. Entonces llega fulanito y es cierto, sos inteligentísima, sos inteligentísimo. Es más, no te cortas el pelo para que no se te vea la sabiduría por encima. Pero ante la vida, el Señor quiere que nos apoyemos en Él, no en nuestro propio entendimiento. Yo sé que usted es muy hábil, como yo en muchas cosas soy carguísima, pero para este tipo de temas me declaro obsoleto, me declaro derrotado. Necesito la fidelidad de Dios para que Él me ayude cuando no sepa qué voy a hacer. ¿Cuáles son las otras opciones? De buscar gente que te aconseje, porque usted cree que como usted sabe multiplicar y sabe la raíz cuadrada, cree que eso te da licencia
para decirle a la gente cómo manejar la vida, pero resulta ser que eso solo Dios puede. No estoy desechando al consejero porque tendría que desecharme yo mismo, pero usted a quien realmente deberá recurrir es a Dios. Él quiere hablarle sobre su matrimonio. Los consejeros vamos a dar nuestro punto de vista, que puede estar equivocado, por más bien intencionado que uno esté, pero la palabra de Dios nunca se va a equivocar. No es buscar, dice, busque al Señor, no es buscar amigos de primero. Al final podríamos ir donde un consejero, no hay problema, pero primero Dios. Puede ser que leas lo que está diciendo TikTok. Se me acercó un hermano bien intencionado, me dijo: hermano Arturo, ¿a usted no le da miedo ahora con las redes, que hay cosas que usted dice que podrían fusilarlo en las redes? Me importa un miserable pepino, porque yo no predico para agradar a nadie. Las redes sociales siempre han existido desde hace 2000 años hasta en las iglesias, solo que no se manejaban como ahora a cuestión de siempre ha habido en las iglesias. Cristo tuvo que manejar dos tendencias: los que aprobaban lo que él decía y los que lo desaprobaban. El apóstol Pablo también. ¿Por qué es que Pablo tiene que decir que su propósito no es agradar a los hombres sino a Dios? Porque siempre ha habido gente. Y hoy, hermano, hay gente que sabe cómo hacer hasta un TikTok. Yo no sé cómo se hace un TikTok, yo no tengo por qué saberlo, porque en eso soy bien cerrado. Pero para cuestiones de la vida, usted puede ser muy inteligente para redes, yo puedo ser muy inteligente para tendencias, puedo ser muy inteligente en esto, pero para estas cosas de la vida se necesita la sabiduría de Dios. Y esa no la enseña la U de Costa Rica, ni tampoco la Universidad de Monterrey, que enseña tanto sobre finanzas. Eso no se aprende en una universidad. En las universidades se aprende inteligencia y conocimiento. Sabiduría práctica para la vida, solo Dios no la puede dar. Estamos aquí, hermanos. Yo no sé si en Costa Rica los restaurantes chinos, pero recuerdo cuando era un chamaquillo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan unos confitillos que eran duros, muy ricos, que traían un versito, una tirilla envuelta? Era hecha máquina. ¿Cómo se llamaban esos confites? Versitos. A mí me hacía una gracia porque yo compraba versitos y a veces me decían: eres el chiquillo más guapo del mundo. Y yo me quería comer 7 de esos, a ver cuántos me decían. A ver cuántos me decían que yo era bonito. Pero vieras, a veces leía uno y yo decía, vale, me comía el confite porque no podía botarlo. Los chinos acostumbran en algunos restaurantes como una especie de aperitivo, un tecillo ahí, una agüilla rara y como unas empanaditas, como unas galletillas duras, y adentro vienen filosofía de Confucio, por ejemplo. Hermano, yo cuando yo no sé qué hacer, no voy a leer Cosmopolitan, ni me meto a ver qué dicen los youtubers, ni los troles estos que están de moda ahora. ¿Sabe que nosotros leemos? Bueno, yo no, mucha gente pasa todo el día leyendo, reenviando mentiras falsas, calumnias de las personas, enamorados de las redes. No, yo no voy a buscar esos youtubers, yo voy a buscar tan sencillo, mucho menos el horóscopo. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Hermano Arturo, ¿dónde puedo encontrar yo? ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo: oración y lectura de la palabra de Dios. Yo no conozco mejor amansalocos que rendirse de rodillas en el cuarto o de pie, no importa, sentadito, y decirle: Señor, aquí estoy. Tengo mucho miedo. Mañana me hacen un examen, un TAC, mamografía, citología, ultrasonido, colonoscopía, ecocardiograma. Es que ya yo pasé por todos esos lados y todo salgo pura vida. Yo quiero que sepan que en una congregación del tamaño de la nuestra es muy probable que este año a alguien le diagnostiquen cáncer. Cuando la congregación son de 20 personas, se muere uno cada 30 años. Pero una congregación más o menos como la nuestra es probable que alguien se muera. Quien les habla puede estar alineado para la mejenga de marzo, una que hacen allá en el cielo. Yo no sé nada de mi futuro. Y usted tampoco. Yo solo sé, hermano, que usted se hinca o acostadito se vuelve contra la pared y solito, calladito, no te ve tu señora, no te ve nadie, estás llorando de miedo. Me imagino aquí a nuestro hermano Eduardo, mañana lo internan, ¿verdad?
para un cateterismo, Dios primero todo va a salir bien, Cuco. No es una especulación, es un deseo. Pero pase lo que pase, Cuco, Dios va a estar ahí. No vas a estar solo en el quirófano. Y cuando lo amarren, esa vara es malísima nota. Le amarran hasta los pies, los tobillos y todo, no se puede mover. Cuando empiece ese doctor a meter esos stain por ahí, por donde hacen ese brete, es terrible. A mí hasta que se me para el pelo ya hasta me dio miedo. Yo le aseguro, Cuco, que usted no estará solo. Es lo único que yo puedo asegurar del futuro, que nunca darás un paso en la vida solita, que nunca estarás en un quirófano solito, solita, que nunca estarás en una sala de espera de emergencia solita, donde a veces le dicen al esposo, no, usted no puede entrar, usted entra sola. No, entrará sin mí, pero sola no entra. El Señor está con usted. Es lo único que les puedo asegurar de su futuro. Me atrevo a decirles, así dice el Señor, donde quiera que estés, el día que sea, yo estaré contigo, porque eres mío. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Número 2, la fidelidad de Dios me hace creer y pensar que puedo depender de Dios, que Él me va a ayudar cuando estoy siendo atacado, cuando estoy siendo tentado. Hay un montón de cosas, hermano, que van a cambiar en tu futuro. Quiero decirle que usted dentro de 5 años no va a ser como ahora está. Algunos estarán más panzones, otros pelones. A otros se les va a caer el pelo en la cabeza y se les llena la espalda de pelos. Las bromas que Dios le hace a la gente. Así es. ¿Sí? Algunas van a estar más delgaditas, otras van a estar más bonitos. Yo lo que sé es que el futuro cambia. Solo Dios lo sabe. Yo no sé, usted piensa que va a vivir toda la vida en Costa Rica. En tu futuro podría estar que te vas a vivir a otro país. Yo no lo sé. Lo único que yo sé, hermano, es que todos nosotros tenemos una predisposición a perder los estribos. Vamos a tener que luchar contra la ira, contra el enojo, contra las tentaciones en el trabajo, en la calle, en la iglesia, donde quiera que estemos. Vamos a tener que luchar hasta el último día de nuestra existencia. Todos tenemos una predisposición a deprimirnos. Todos tenemos una predisposición a llenarnos de angustia y de pánico por el futuro. Pero no quiere decir que tienes que ceder. Solo es una lucha. Y la palabra de Dios nos da esta linda promesa, 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que ustedes se enfrentan en su vida no son distintas de las que otras personas atraviesan. Y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que ustedes puedan soportar. Cuando ustedes sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Aleluya. Hermano Arturo, es que no hubiera podido si busca al Señor. Porque cuando vienen esas situaciones incontrolables, insoportables, si hubiéramos doblado rodillitas o nos hubiéramos vuelto al Señor a buscarlo, Él nos hubiera dado la salida. Y probablemente la salida hubiera sido: salga corriendo de ahí. Ah, no, pero yo me quedé. Ah, bueno. Hermano, no deje que Satanás lo intimide con esto. La vida cristiana es cosa de un día a la vez. Por todo lo que he dicho. La vida, y no la vida cristiana, la vida de por sí, pero en el caso de nosotros, como hijos del Señor, conocedores del Señor, se trata de un día a la vez. Un día a la vez. Ahora si quieren les canto la canción esa, ¿o no? Ahora pues por decir que no, Joaquín, se la canto. Ay, él canta lindísimo, él canta bello. Un día a la vez, oh Cristo, es lo que pido de ti. Es que no puede pedir más. Mañana. Cuando vos lees la Biblia y el tema del futuro, Dios quiere que usted y yo vivamos un día a la vez. Es que solo un día a la vez. Si Dios quiere, hoy, a eso de las 10 de la noche, yo me voy a acostar. Y si Dios quiere, voy a conciliar el sueño. Y si Dios quiere, no me va a pasar nada cuando estoy dormido. Y si Dios quiere, mañana me levanto. Y si Dios quiere, el martes que viene cumplo 41 años de casado. Hágale nomás.
41 abriles allá con la susodicha Anita. Así que el martes vamos a cumplir 41 años de casados. Si Dios quiere. Dios tiene el poder para librarnos, hermano. Porque Dios es fiel, así lo dice. Él no va a permitir que a ustedes les venga algo insoportable. Lo que usted está viviendo lo puede soportar. Y si la situación se pone peliaguda, dice que Él nos dará la salida. Hace 15 días pregunté a cuántos de ustedes Dios les ha metido el hombro. Levanten la mano. Lo que estoy diciendo aquí. Dios les va a dar la salida. Es que usted y yo nos desesperamos, perdimos la cabeza y consultamos con quien no debíamos. Si le hubiéramos preguntado al Señor, Él nos hubiera dado a nosotros la salida. La vida cristiana es un tema de un día a la vez. Es muy probable, no estoy diciendo nada, ninguna desfachatez, que lo que hay en el freezer usted no se lo coma, se lo coman en su vela o en la mía. Es solamente, se necesita ser tonto en la vida. Necio es más fino, pero es lo mismo, necio y tonto es lo mismo, para no vivir preparado para lo inevitable. Un día usted y yo vamos a morir. Es una sentencia para el ser humano. Está establecido que todo hombre y mujer mueran una vez y después de esto el juicio. Espero que al morir muramos en la gracia de Dios para que no haya juicio. Y si lo hubiera, sería un juicio para declararme inocente. Porque el que muere en la gracia de Dios cierra los ojos aquí en la tierra y los abre en la presencia del Señor. Lo tercero que puedo, por el atributo de la fidelidad de Dios, es que puedo depender de Dios para que Él me apoye cuando estoy atribulado, cuando estoy abrumado. A mí me conforta mucho leerles a ustedes Isaías 43, 2 y 3, que reza así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Alguien me diría, los predicadores de la superfe dirían, no, si Dios está con usted, nunca pasarás por aguas profundas, nunca habrán pruebas, nunca habrán luchas. Esa yo no sé cuál es la Biblia que utilizan. La Biblia que usted normalmente lee y la que yo leo dice que vas a pasar por las aguas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Lo que quiere decir es que usted nunca va a pasar por... Las aguas en la Biblia pueden significar bendición, pero también pueden significar destrucción. El contexto es el que lo va a definir. En este caso, cuando pases por las aguas, está hablando de esas aguas que te pueden destrozar, que destrozan los matrimonios, que destrozan las vidas. Dice que el que siembra su casa sobre la roca, vendrá el río y golpeará el río y el agua con ímpetu contra aquella casa, pero no caerá porque está fundada en la roca. También la que fue fundada en la arena, vendrá el agua y la golpeará con ímpetu, pero será grande su ruina. Así que el agua, vas a pasar por las aguas, pero yo estaré contigo. O sea, nunca pasarás por en medio de una tormenta sola o solo. Yo estaré contigo. Sigue diciendo, cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Calma, calma. Vas a pasar por ríos de dificultad, pero no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Vas a pasar por el fuego. ¿Cuántos han sentido esa candela? ¿Cuántos han sentido esa candela? Es ya tan bárbaro. Pero no te quemará, la llama no arderá en ti. Y dice, ¿por qué? Porque yo soy el Señor, tu Dios. Andaba con mis nietos, Anita y yo, en la playa el viernes. Y estaban ahí en la playa un ratito los tres nietos con Anita. Y yo estaba por allá, al rato me fui caminando hacia donde ellos y cuando me fui acercando, siempre Felipe tiene esa frase, algo así como, llegó el fortachón. Para Felipe yo soy el fortachón. No, y no es vara. Entonces hay una, también con su abuelita, pero su abuelita no le dicen fortachona. Ellos tienen de decirme juega de vivo, no fortachón. Entonces cuando yo me meto con ellos al agua, les dio la libertad de, donde me encanta estar siempre en cualquier parte, es detrás de donde empiezan las olas, ahí donde menos peligro se corre. Porque el fortachón estaba ahí.
Si un chiquito como estos le llama a un mortal como este debilucho y todo lo que usted quiera llamarle, se llama que tiene confianza. En que si abuelito tiene que agarrarse con un tiburón al estilo de Ace Ventura, detective de animales, yo lo haré. Porque ellos confían en mí. Sé que cuando empiezan a crecer van a darse cuenta que Ace Ventura no tenía nada de valiente. Pero mi querido Álvaro, podemos venirnos del Señor con esa confianza y saber que si estamos en medio de un ruido de tribulación, no nos vamos a ahogar. Y que si de repente se enciende un incendio por ahí, no nos vamos a quemar. La llama no arderá, porque yo soy tu Dios. Esa es la pregunta. ¿Es Él nuestro Dios? La fidelidad de Dios me permite confiar que Él me va a defender cuando estoy siendo atacado u ofendido. Sí, hermano, hay algunas cosas de este mundo que tienen que ver con relaciones, tienen que ver con personas. ¿Le ha pasado a usted que de repente alguien te empezó a ver diferente, te retiró el saludo? Es muy probable que alguien habló mal de usted y ella le creyó, él le creyó. Y no tuvo la gentileza diciendo que es tu amigo de venir a preguntarte tu versión. Se le olvidó a esta persona que la Biblia dice: justo parece el primero en defender su causa, pero viene el segundo y lo desmiente. Sobre todo gente que tiene la fama de ser maluca, de levantar calumnias, de levantar falsos, que han estado en 20 iglesias en 5 años, cosas así por el estilo. Eso duele. Pero ¿cómo puedo hacer yo la fidelidad de Dios? ¿En qué me puede ayudar cuando alguien te está maltratando? Cuando alguien te está ofendiendo. Te voy a dar primero el verso bíblico y luego primera San Arturo 4:1. La versión bíblica es lo que dice Romanos 12:19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando usted se defiende y va y cae al mismo nivel, respondiendo, chismeando, gritando, defendiendo, Dios se vuelve y le dice a usted: lo felicito, qué bien que usted sabe defenderse, idéntico a quien te atacó. Ya no tengo por qué defenderte, usted lo hace muy bien. Hermano, cuando usted empieza a fregarle la existencia a una persona, a la esposa, al esposo, a un hijo, a un hermano, a un vecino, y usted ve que esa persona es callada y nunca te responde mal por mal, ahí es donde usted debería tener miedo, porque es probable que esa persona le esté poniendo todo en las manos del Señor. Y probablemente este es mi estilo: Señor, hay un hijo tuyo que también como yo soy hijo tuyo. Usted vio lo que dijo. Háblele al Señor de esa persona que a usted lo está mortificando, porque hay algo que ha aprendido. Ahí está la que es 1 Arturo 4:5. 1 Arturo 4:5 dice lo siguiente: no soy una persona de rencores ni de odios. He aprendido que la vida a todos nos pondrá en nuestro lugar, incluyéndome a mí. Así que arrepintámonos cuando le hacemos mal a una persona que no nos ha hecho nada, que simplemente escuchamos lo que nos dijeron, lo creí y de pronto a otro cambiamos, y luego a los años darnos cuenta: pero es que ¿qué me había hecho esta persona a mí? ¿Qué me hizo? ¿Por qué permití que aquella persona me envenenara? Ante este tipo de ingratitudes, sencillamente la fidelidad de Dios es esta: yo pagaré, dice el Señor. No tomen venganza a ustedes. Yo sé que puede dar cólera y una ex esposa, un ex esposo merecería que usted tome las mismas medidas y sea vengativa o vengativo. Haga algo mejor, ponga todo en las manos de Dios. Y si puedes orar por ella o por él, por ese hermano, por ese vecino, por ese jefe, hágalo. Hemos visto testimonios donde aquella persona cambia y tiene que humillarse. Pero deje el asunto en las manos de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Tiene dos opciones: o te defiendes vos, o permitís que Dios te defienda. Yo pienso que la segunda es un poquillo más mala nota, porque hay que esperar a veces mucho, pero es la mejor. Es que esa persona no necesitará dos espantadas, no, con una queda lista, con una queda uno listo. Con todo y eso, hermano, con todo y eso, hoy en la tarde es muy probable que algunos de nosotros
entre en crisis por algo que podría usted creer que va a pasar. Esto es lo que está científicamente comprobado. De 10 cosas por las que usted se preocupa, 8 nunca pasan. Una va a pasar, pero no como usted creyó que iba a pasar. Y probablemente una sí va a pasar. Con todo y eso, no la vas a pasar solita. Dios estará contigo. ¿Qué le parece? ¿Qué tengo que hacer? Nadie puede vivir en modo, ahora utilizando las palabras de moda. Estoy en modo nice. En este tema el modo automático no existe. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que tiene esto, vive en automático con esto, ¿no? Eso no es, aquí está metido en automático. No. Eso es una trampa a veces del enemigo, que creemos que estos tipos de promesas funcionan en automático. La Biblia no dice que no vas a tener miedo, lo que dice es que puedes superarlo con la ayuda y la presencia del Señor. La Biblia no dice que nunca tendrás sentimientos de pánico o de terror, lo que la Biblia dice es que los vas a tener, pero Él te acompañará y te fortalecerá, te va a guiar y te va a dar la salida. La Biblia habla sobre esto, hermano. ¿Qué tengo que hacer? 3 cosas para terminar. La primera, debo admitir que tengo miedo. La negación a nadie le ayuda a nada. La negación nunca le ayuda a nadie. Usted le dice a una persona, hermano, mira, hermano, es que triste. Yo conozco gente que Dios libre usted diga cómo se siente. Hermano, cállese, no diga eso, cancele eso en el nombre de Jesús. Uy, me intimida todo, no podía decirlo. Me regañó todo. No diga, entonces mejor, ¿para qué me pregunta cómo estoy? Si le digo que estoy furries, usted me regaña. No, usted. A mí nunca me pregunte cómo estoy, porque en el mejor de los escenarios le voy a decir algo así como casi bien. Hay gente que se molesta. ¿Sabe por qué casi bien? Porque bien vamos a estar cuando estemos en el cielo. Aquí, en el mundo, siempre cuando no es dinga es mandinga. Siempre hay una pulga que a usted lo está picando, hermano. Y se calma todo y de repente aparece otra bronca por ahí. No tiene que ver con uno, pero te afecta. No niegue, hermano. Tengo miedo, tengo miedo. Déjenme hablarlo, y lo hago desde una perspectiva de humildad y de amor y de fe, y también tocando madera. Yo podría ser una de esas personas que este año le diagnostiquen cáncer. O usted. Yo podría ser una de esas personas que este año perdamos el trabajo. O usted. Yo podría ser una de esas personas que este año tenga una enfermedad grave. Acabo de pasar 5 días. Ustedes saben que el pastor de ustedes es piedrero. He botado casi 40 piedras en 20 años. La última que boté fue hace 4 días. Vieras qué cosa. Yo eso se lo deseo a mi enemigo. Yo así digo, ay Dios mío, buscar a la persona que menos me quiere y que sienta esos calambres. El riñón izquierdo. Y ya me conozco tanto que yo le digo, Anita, ya viene por aquí. Yo podría ser, o usted, una persona que este año o el otro o en esta década le aparezca una enfermedad grave. Yo podría ser, o usted, una de esas personas que tiene un accidente en la calle, sea por imprudente o por la imprudencia de otro, porque da miedo andar en la calle. Apareció uno de esos politiquitos de Costa Rica tan bellos, diciendo que lo que hay que hacer es prohibir que ya no se venda una sola moto más en Costa Rica. ¿Dónde tendrá la cabeza esta gente? Hasta en patineta, usted los ve que se te meten por el frente del carro. Esa educación vial, y eso se tiene que enseñarle a los niños desde prekinder, prenatal, y ser más estrictos a la hora de dar licencias, que sepan manejar. Algún detector que les haga pensar que se metieron en una escuela para sacar licencia o para aprender a manejar, porque el fin no es aprender a manejar, sino tener licencia. Así que cualquiera de nosotros, desde que sale a la calle en moto, en bici o en carro, puede ser que aparezca por allá un frenazo. Claro que me asusta el tema de la economía. Claro que me da cierto temor la situación actual. 20 y pico de mil de egresados de nuestras universidades públicas y privadas hay en Costa Rica, y muchos de ellos condenados a ser profesionales desocupados, sin chamba. Claro que eso da miedo. Eso preocupa.
Por lo tanto, le digo a mi Señor, Señor, cuando me vienen esas cosas a la mente, ¿qué hago? Ponerme a hacer, no. Le digo, Señor, tengo miedo, guárdame. Todas las mañanas mi primer conversación no es con Anita, mi mujer, que está nada más con que yo la haga así, ya la toco. Todas las mañanas, tanto ella y yo, nuestra primera conversación es con el que tiene el perfecto amor. Número 2, pídale a Jesucristo su fuerza y su fortaleza. La Biblia dice, hablando de quienes lo invocan a Él, diga un débil, fuerte soy. Me mandaron un dibujito muy lindo de un gatillo todo chiquitillo tocando con la manilla izquierda un vidrio, y en la lado allá del vidrio de la pantalla lo que hay es un tigre de Bengala. Y dice así la leyenda: no te mires, sino como Dios te mira a ti. Dios no ve un micingo, Dios ve un tigre en usted. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Pidámosle a Jesucristo su poder y su fuerza. Y por último, la manera correcta de caminar en la vida es un paso a la vez, un día a la vez. Un día a la vez. Terminemos hoy, saquemos la tarea de hoy, y mañana, si Dios quiere, todo lo que hoy usted experimentó en Dios, lo vas a experimentar mañana, porque dice el Señor: yo no te dejaré ni te desampararé. La preocupación excesiva que se convierte en pánico es solamente un indicativo de una lesión de la fe. Porque fe es creer, es afirmar lo que espero y lo que no veo. La fe solo tiene que ver con lo futuro, certeza de lo que espero, o sea, la fe tiene que ver con futuro, y convicción de lo que no veo, o sea, tiene que ver con futuro y con lo que no se ve. Y no hay cosa más invisible que el futuro. Inclinemos nuestro rostro y pidamos a Dios fortaleza y paz para enfrentar esta y cualquier otra situación que estemos viviendo, en el nombre de Jesús.